Nossa, Professora Dulce Barbosa veio também, né? Professora responsável pela área de publicação, já esteve conosco na reunião anterior, podia dar um oizinho também, né? boa tarde a todas, né? Prazer em revê-las, né? Um prazer estar aqui e vamos aí amadurecer essa parceria que é tão importante. Então, desejo uma boa reunião a todas. Obrigada, professora Dulce. Professora Beth Paz, então, for Susan, is the responsible for a committee to study practice nurse in our register committee, National Register Committee for Nurses. Beth, pode se apresentar, por favor? Teu áudio está fechado, Beth. Buenas tardes a todas. Estou aqui representando o Conselho Federal de Enfermagem, né, órgão responsável pelo Registro Nacional e a fiscalização do exercício de enfermagem, graduados, nível médio, especialistas, e o COFEM, né, nosso conselho, vem desenvolvendo atividades no sentido de colocar a prática avançada no nosso país como uma política, né? Discutindo junto a outros fóruns e junto ao governo, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, ações que possam trazer a especialidade para o nosso país, especialmente atenção primária à saúde. Nós também apoiamos muito a iniciativa, todas as iniciativas da rede, estamos no sentido de contribuir, no sentido de valorizar também o trabalho que hoje todos estamos fazendo. O Conselho vai organizar um seminário nacional, chamando as instituições interessadas, tanto instituições de ensino quanto instituições profissionais, e nós vamos continuar o nosso trabalho junto à rede de parceiros brasileiros, para que possamos avançar e muito em nosso país naquilo que a enfermagem de práticas avançadas tem a contribuir com a saúde e com o sistema de saúde. Obrigada. Obrigada, Beth. E eu estou vendo aqui na tela a professora Lúcia Izumi, e eu penso que Cristina deve estar presente também. Então, eu gostaria de que elas abrissem as câmeras e se apresentassem aos colegas e falassem, né, da sua representação e do que esperam hoje. E eu gostaria, inclusive, que de hoje em diante, né, pudessem estar conosco sempre nas nossas discussões. Susan, now we have the chairs for our national committee about teaching in post-graduation nursing in Brazil, representative as the educational ministry, Professor Cristina and Professor Lúcia Izumi. Por favor, podem ficar à vontade. Não sei quem quer falar primeiro. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer poder estar aqui nessa reunião pela primeira vez. Nós temos discutido na CAPES a questão da enfermagem de prática avançada. Eu vi, inclusive, Beatriz, sua participação na Universidade Federal Fluminense, falando sobre uma sugestão de mestrado em rede, que é o que nós temos discutido na CAPES, e como a primeira vez que nós estamos participando, nós estamos aqui para aprender com vocês e possivelmente discutir, especialmente com o grupo brasileiro, estratégias e mecanismos que nós conseguirmos implementar isso no país. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, e eu fico à disposição.
Obrigada, professora Cristina. Professora Lúcia? Boa tarde ou boa noite já, né, a todas e todos que estão aqui presentes. Obrigada pelo convite. É muito bom poder participar de uma discussão assim em rede, né, com pessoas de várias localidades. Eu sou Lúcia Izumi, podem me chamar assim, meu nome está aqui no chat. Eu sou professora na Escola de Enfermagem da USP Capital. Estou neste momento com o grupo de Cristina e Luciane Kantorski, na CAPES, que a colega já falou, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES. A CAPES é de 1951, acho que para as colegas que têm ali o conhecimento, né, de que é uma instituição muito forte já, e que na área de enfermagem nós temos os programas acadêmicos e profissionais, e eu estou como avaliador dos programas profissionais. Nós somos hoje 22 mestrados profissionais e 2 mestrados e doutorados. Então, doutorados profissionais, né? Então, é um prazer aqui estar com todos e Cristina, sim, tem uma pauta importante conosco, né, de toda a área de enfermagem, que é a discussão de enfermagem em prática avançada. Vamos ver os melhores caminhos, né, Beatriz e colegas, para que cheguemos ali a uma boa proposta, né, de avanço no Brasil. Obrigada. Obrigada, professora Lúcia. Gracias, Pilar. Bienvenidos a todos. Vamos a seguir presentando después a medida que vamos avanzando en la agenda. Si alguien quiere presentar o alguien quiere comentar algo, vamos a poder hacerlo. Quiero aprovechar de partir con nuestra invitada que no tiene mucho tiempo y les quiero contar un poco de ella. Susie, I'm going to introduce you. Yo conocí a Susan hace 3-4 años atrás cuando ellos vinieron por primera vez aquí a Chile, a la Universidad Católica, y empezamos a hablar de práctica avanzada. Trabajamos en algunos proyectos juntos, en publicaciones, y ella se ha dedicado, ella está a cargo en el Boston College de todo lo que es posgrado, especialmente todo lo que tiene que ver con Nurse Practitioner. Ya, ella ha estado a cargo por mucho tiempo de los programas de Nurse Practitioner, que es el Magíster de Práctica Avanzada de Atención Primaria, que es lo que hablaban algunas de las colegas, que es una de las cosas que estamos un poco al debe en Latinoamérica y que tenemos que tratar de sacarlo pronto. Susan fue mi mentora en armar el programa, nosotros vamos a sacarlo, espero, en un par de meses más ya. Beatriz también lo tiene listo, y le pedí a Susan que hablara con nosotros porque ella en este momento es la presidenta de la Asociación Americana de Educadores de Nurse Practitioner. Ella está en el fondo presidiendo todas las escuelas, todos los centros en Estados Unidos que enseñan y que preparan a los magísteres de práctica avanzada en atención primaria. Quiero que nos cuente un poco cómo ha sido el proceso de ello, estamos hablando de 40, 50 años, cuáles han sido los aprendizajes, cuáles son las cosas más importantes o las que han tenido más impacto, y quiero que nos cuente un poco qué viene para más adelante. ¿Qué está pasando en Estados Unidos, en Europa? ¿Hacia dónde va el desarrollo de enfermería de práctica avanzada? Susie, are you there? I am. I'm here. So I was just sharing a little bit of our story. I didn't say the professional things. I didn't say Okay. So I just told them about your post at the Boston College, your president, of the Association of Education, Nurse Practitioner Education, and I just told them that you are going to share a little bit about your perception of the development of the nurse practitioner in the United States, and what are your tips for us, how we should start this, what have you learned through the process, and where are we going from, or you going from here? Sure. I'm going to be translated, so yes, pieces, and then please. Okay. Thank you all very much. I'm delighted to be here. So the history of the nurse practitioner in the United States is not that old. We've only had nurse practitioners since 1965. Loretta Ford was the first nurse practitioner, started the first program to educate pediatric nurses to do primary care as pediatric nurse practitioners. So, ustedes empezaron
en 1965, o sea, eso es hartos años, y Loretta Ford fue la primera y empezó con el área de pediatría. Go ahead. Okay, I'm just trying to figure out what you probably all know that part of the story, but we all love Loretta, and she's, I think, turning 100 this year, and she's a wonderful woman. But being the first NP educator really gave a lot of support to NP education. We started initially training registered nurses, RNs, in a certificate program, a short, maybe 1 year, hands-on kind of educational program where you learned the skills of primary care. That quickly evolved into students getting a master's degree in nursing to be able to be eligible to become nurse practitioners. Okay. Lindy, ya, la Susan estaba hablando que en el fondo Loretta Ford fue la primera educadora de estas nurse practitioners en pediatría y eventualmente ellas partieron con un programa que era bastante de habilidades, de práctica y que duraba aproximadamente 1 año, y a las que partieron educando fueron a las enfermeras licenciadas, que para nosotros son las registered nursing, para nosotros son las profesionales de 4 o 5 años que tenemos en Latinoamérica, y esto fue de alguna manera evolucionando con más contenido y más desarrollo hasta llegar al programa de magíster. So I became a nurse practitioner in the early 1990s. So I've been a nurse practitioner for many, many years. And that was, so it's, you know, it had evolved somewhat by the time I became a nurse practitioner. I am primary care trained. Most of the NPs in the United States are primary care people. We also have acute care, but primary care is what most of us do. Sí, la mayoría, ella se recibió en 1990 como nurse practitioner, así que lleva un poco de tiempo en eso, y la mayoría es en atención primaria. La mayoría se ha desarrollado en el área de atención primaria, que es en el fondo lo que a nosotros también nos interesa, pero hay algunas que también ahora han evolucionado y han habido muchos cambios en el camino, pero el foco siempre fue atención primaria. So primary care was really felt where we should put nurse practitioners. So the primary care role is where the nurse practitioner started. It's very focused on prevention, disease management, acute and chronic management, but all outpatient, community-based kind of clinic settings. En el fondo el escenario es en la comunidad, es en centros de la comunidad y el foco es en general en prevención, en promoción, en manejo de enfermedades crónicas, que es más o menos lo que nosotros hemos estado conversando. You know, the nurse practitioner, again, was born from public health. That's really where it came from. And so it was really taking care of patients where they were. Over time, we've learned a lot of things. We've learned that scope of practice is important to identify and clearly define. So that we don't have nurse practitioners doing things they're not trained and not competent to do. And that can be a problem if you're not clear. Okay. Una de las cosas que aprendieron en el tiempo es que había que tener súper claro cuál era el alcance de la práctica de estas enfermeras de práctica avanzada. O sea, ellas, por ser un rol relativamente nuevo y que expandía en el fondo el rol de la enfermera, había que tener muy claro hasta dónde llegaba y no encontrarse con que estas enfermeras estaban haciendo cosas más allá de ese alcance y por lo cual no estaban preparadas. Esa es una de las cosas que tuvieron que enfrentar y eso las obligó a determinar muy claramente el rol. One of the problems that we also saw in the United States as more and more schools were developing master's programs for nurse practitioners, people started expanding into specialty areas. So they decided that we would like to have a diabetic nurse practitioner and maybe a cardiac nurse practitioner and a nurse practitioner in pediatric oncology. And they would develop a program for that specific thing. So it started to really kind of get out of hand because we had all these different kinds of nurse practitioners. So we've tightened that up.
Ya, una de las cosas que pasó que fue muchas escuelas de enfermería empezaron a desarrollar estos programas y empezaron a generar de alguna manera áreas específicas y empezaron a desarrollar estos magísteres de práctica avanzada, pero que eran especialmente para diabetes o especialmente para cuidados críticos o especialmente para pacientes renales, y ya la cosa empezó a salirse de las manos, empezó a complicarse y trunque y hay que ver. So there was about 15 years ago now, I think, maybe a little bit better, there was all the nurse practitioner organizations came together in terms of licensure, accreditation, certification, and education, and really tried to define in more detail what the nurse practitioner, what all the advanced practice nurses should do, but I can speak most to the nurse practitioner. And that has been helpful. And so now you identify as a role, so you're either a nurse practitioner or a midwife, a nurse anesthetist, or a clinical nurse specialist, and then you have a population of patients that you're responsible for. So as a family nurse practitioner, I can take care of everyone from birth to death. But in women's health, if you're a women's health nurse practitioner, you only do women's health, OB, gynecology, etc. Okay. I know I'm talking too much. No, that's fine. Yes, I don't want to lose anything. So, hace más o menos 15 años atrás se dieron cuenta que tenían que reunirse y ver temas de acreditación, de licencia, de regulaciones y ver en el fondo todos los programas porque se les había escapado un poco de las manos. Entonces lo que hicieron fue delimitar ciertos roles, o tú eras una enfermera de anestesia o tú eras una enfermera clínica especialista, que es lo que nosotros habíamos estado viendo antes en contextos hospitalarios, o tú eras una enfermera que veía solo salud de la mujer, y eso significaba ginecología, obstetricia, que es el otro rol que nosotros también hemos conversado, o eras de verdad practicante en familia, y te hacías cargo de toda la familia desde un punto de vista de atención primaria. The other problem that we had early on was that many people who were trained in primary care, so as family nurse practitioners, for example, are adult nurse practitioners, because of their experience when they were nurses, they would often end up working in an ICU. So they're primary care trained, but they end up as a nurse practitioner working in a practice that covers patients in an ICU. That, we couldn't have that because that's not the same. You need to be educated in the role that you're doing as a nurse practitioner, and it really doesn't have much to do with what you did as a nurse. That's background foundational, but you must work as a nurse practitioner in what you've been trained to do. Okay. Otra de las cosas que no les había dicho, que tenía que ver con cuál es la población que uno tiene asignada de acuerdo a esos roles. O sea, si estudiaste para ser nurse practitioner de familia, o sea, esa es tu población objetivo. Si es para mujer y todo lo que tiene que ver con salud de la mujer, esa es tu población objetivo. Y lo que se dieron cuenta que muchas se estaban entrenando como enfermeras de familia y eventualmente volvían a ser enfermeras y se iban a trabajar a las unidades de cuidados intensivos. Pero no habían sido entrenadas como nurse practitioner para eso. Habían sido entrenadas como nurse practitioner para trabajar en familia, pensando en el foco de la familia y en el foco que tiene la práctica avanzada en atención primaria. So in developing a nurse practitioner program, what you want to focus on is really what is the end product that you're looking for. If you want a primary care provider, focus on community population health, individual care, but prevention, much more primary care focus. And that's what the role should be when the person graduates. Okay, si nosotros queremos desarrollar estos programas, de verdad tenemos que enfocarnos en atención primaria. O sea, eso es lo que queremos desarrollar y nos vamos a enfocar en la familia y nos vamos a enfocar en promoción, en prevención, pero ese es el foco. Y de ahí no hay que salir. En el fondo, y ya aprender un poco de lo que decía la Susan anteriormente, que no se nos escape, sino que si ese es el foco, eso es lo que se va a formar. I have a question for you. You were saying that some people were prepared as a nurse practitioner and they end up working in an ICU. Right. Yeah, but I mean, so how did they manage that? Because if you study for nurse practitioner in a family, focus, I mean, then you were going to ask for a job as an ICU nurse, but you weren't prepared to be an ICU nurse. Well, but they were all ICU nurses before, right? So that was the problem. They had all this experience in the ICU, years and years as a nurse,
Okay. but it's not the same role, right? And you're not, so that's where the acute care nurse practitioner came from, because people who wanted to do that level of care needed a different kind of graduate education to be able to do it. And they couldn't just do it based on what they did when they were nurses. Okay, so they take the master program and they add it to their experience, and they become like experts, to work as a master in the ICU. Yeah. Right. Había algo que yo no había entendido, y que era cómo alguien que se había formado como en atención primaria y como máster había terminado trabajando en unidades de cuidados intensivos, siendo súper especialista de diabetes. Y lo que me decía ella es que pasaba mucho que a veces eran enfermeras de cuidados intensivos y se decidían a hacer el máster en atención primaria, pero después volvían a su trabajo original y llegaban al trabajo original con un máster, pero que en el fondo no había tenido nada que ver con lo que ellas estaban haciendo después. El máster había tenido otro foco. Entonces lo que ella decía es que había que evitar que eso pasara, o sea, no tenía que ser un vehículo simplemente para tomar un magíster y seguir tu camino. O sea, si el magíster estaba enfocado en atención primaria, es para trabajar en atención primaria. I understood. Okay, it caused a lot of trouble. It caused a lot of confusion for people. I think that the important thing for what we've determined in the United States is that the role of the nurse practitioner is critically important. We see lots and lots of patients. We see approximately 70% of all primary care cases in the US. So the contribution that the nurse practitioner has made is quite profound. Sí, ella en el fondo dice que es algo en el que puede provocar un cambio importante en la salud de la población. Si tú consideras que en Estados Unidos el 70% de las personas se ve, antes de llegar al hospital, se ve en atención primaria. Entonces, imagínate en lugares como el nuestro. Entonces, es un rol que es demasiado importante y que de verdad causa un impacto grande en la salud de la población. Initially, we all worked with physicians. Many of us were trained by physicians. Most of the people who trained me were physicians. And I've worked with physician groups for years. But over the last about 10, 15 years, in many different parts of the United States and different states, nurses are gaining independent practice authority. So they are now able to practice independently without being linked to a physician practice. And actually in Massachusetts, where I live, that has just happened. We just got independent practice in Massachusetts, which we never thought would happen. Yeah, but it did. Me dice que al principio, como no había este rol, muchos de ellos fueron preparados por médicos. Ella le enseñó mucho de lo que sabía, sus primeros programas les hacían clases médicos, eran tutoriados por médicos, porque había una parte del rol nuevo que en el fondo no había enfermera que supiera hacer, lo que es una realidad que nosotros también tenemos que enfrentar aquí. Y que eventualmente cuando también trabajaban en grupos de médicos. De alguna manera siempre había una suerte de supervisión, hacías mucho de lo que él hacía, pero había una suerte de supervisión. En cambio ahora en los últimos años, en muchos estados en Estados Unidos se están independizando y están teniendo prácticas independientes. I love being a nurse practitioner. I love teaching people to do this work. It's very rewarding. But what we have found in the States is that the students need more education than what we were giving them 30 years ago. The way I was trained 30 plus years ago is really not enough today. The patients are much more complicated. The care is more complicated. The system is more complicated. So we're moving NP education in the United States to the DNP, to the doctoral level, in a practice doctorate approach, okay. which is a big change. I know. Se han dado cuenta que la educación que los estudiantes necesitan es cada vez más compleja porque los pacientes son más complejos. O sea, lo que ella aprendió hace 30 años atrás ya no es suficiente para los pacientes que enfrentamos hoy en día. Eso es lo que han visto en Estados Unidos y por lo tanto han tenido que tomar el próximo nivel, que es el doctorado en práctica de enfermería. Y en eso es lo que están trabajando, en que es como subir, si fuera una competencia, es como subir el nivel de la competencia. Porque los pacientes en el fondo ya no son los mismos. How do you do that? ¿Cómo haces eso de subir el nivel? Porque eso, what are the more complex, the patients? I mean, what do you need as a DNP that... Well, first of all, it's
it's twice as many clinical hours, right? So we give them more clinical experience, right? So the program is longer and more clinically focused. But we're also teaching more systems approaches to care, more care of populations, Okay. more about leadership, more about quality improvement. The master's program was just about how to take care of the patient. Uh-huh. It's now the DNP prepares a nurse practitioner who's more of a big thinker, who can solve a bigger problem, who can go into a population of diabetic patients and figure out how to make things better for them. Ok, el foco es diferente. El foco del magíster y de las nurse practitioner era más en términos de la población de las personas. O sea, tú tenías pacientes diabéticos que veías en la consulta, veías pediatras, etc. El doctorado tiene un foco mucho más poblacional. Tú tienes un pensamiento mucho más amplio para mirar problemáticas poblacionales, mucho más énfasis en el liderazgo, en la mejora continua de los procesos, de la calidad. Y you say leadership, improvement, Quality, policy, política. Quality, epidemiology, a course in epidemiology, a course in program planning. And then they do a project, which is a practice change project, right? Okay. So that they have to implement a new system and see how it works and evaluate that. Y ahí ellos en general cierran con un proyecto de implementación de práctica, de cambio de práctica. Y además tienen el doble de horas prácticas que las que podría tener un magíster. Y terminan con un proyecto que también afecta a una población, o sea que es un cambio de manera de hacer las cosas. How long is a DNP program after you have a master program? After 2 years after your master's. 2 años más después del máster y tienes el doctorado. Susie, Maybe a little bit less, depends. Yes. in terms of, we just looking, I mean, we can dream on, but I mean, still, we are thinking about implementing the nurse practitioner program, and we have been working in the curriculum, we have been looking for people to teach, physicians and all that. Porque alguien cierra el micrófono, que se le quedó abierto. Voy a apagar. Espérate. Déjame silenciar a todos. No sé qué tiene abierto. Es Mairene. Mairene, yo la cierro. Y ahí salió. Okay, so some of the stuff that call our attention is in terms of that nurse practitioner in a community setting, they do diagnostic. They prescribe medicine. How did you manage to do that at the beginning? I mean, that is a it's a huge change. So as part of the training, you work with a physician or an experienced nurse practitioner, and you learn on the job. You watch what they do. You've learned in class what the right prescriptions are, what the right treatments are, and then you do it in practice. You actually examine people. You're working with someone side by side who helps you make those diagnoses. So teaching diagnostic reasoning is hard, but that is a big part of what we teach the nurse practitioner to do, to identify differential diagnosis, to rule out the things that are not likely, and decide what test to do to figure out what diagnosis to come with. That's the whole education. That's really what we're teaching. Y le estaba preguntándole a Susan, una de las cosas que me llama la atención a mí y que estamos viendo en el programa es que estos profesionales diagnostican, prescriben medicamentos. Entonces, ¿cómo lo hacen y cómo partieron ellos pensando que esto lo hacen médicos en todos nuestros países? Entonces me decía la Susan que al principio tuvieron que trabajar de la mano de los médicos, que tenían que aprender con ellos, tenían que acompañarlos en las consultas, tenían que aprender a hacer diagnósticos, tenían que aprender a pensar, mucho conocimiento de eso, de diagnósticos diferenciales, de exámenes que pedir. What about prescription?
Right, so if you're the student working, so if I have a student with me, right, and I'm seeing you, you're my patient, I'm seeing you, I have the student examine you, then I examine you, and then I discuss with the student what the problem is and how we should treat it and how much medication. And I quiz the student and I say, how much amoxicillin are we going to give her for her ear infection, right? What does she need for her strep throat? How much medicine do we give her for how many days? So they learn that in class, and then it's reinforced in clinical where they actually do it. And then we show them how to write the prescription. Ya, les enseñan todo en clase, sí. Y un segundo. Y en el fondo después en la práctica tienen que practicar todo. Susi, I'm going to open up the microphone for question. Thank you. Beatriz. No te escuchamos, Bea. Oh, I can't hear her. No, me neither. Mientras Beatriz... Carolina from Chile. Carolina. Me gustaría hacerle una pregunta a Susan. What is the difference of nurse or of doctor? What is the difference? Oh, you mean the doctor? Is a mini doctor, a nurse practitioner. What is the difference of the doctor? So you mean the doctor of nursing practice, the different degree? No. No. Between the physician and the nurse. Well, what is the difference? Oh, okay. Because the nurse practitioner prescribes and do diagnosis. Orders, diagnosis, yes. The difference, what is the different role? Okay, so I always say, this is the way I learned it and the way I always felt comfortable. I am a nurse practitioner. I will take care of you outside of the hospital. There is a point at which I will refer you to someone who knows more than I do. So I can manage your care to a certain point. But if you have this next level of illness, I will refer you to a physician, or I will refer you to a specialist, right? So I can do, it's very specific to scope of practice. So I worked in a pediatric practice for a long time, and I would see almost all the children with regular illness, regular physicals, but a child with Down syndrome and a health problem on top of that, I would not see that child. I gave the more complicated patients to the physician. Do you use protocols? Yes. Okay. Thank you. Yes, and the way it started is we all worked under supervision, and we all had protocols. So I had a protocol that said, if the child was X amount of years old, had an ear infection, this was the medicine that you gave them, and this is how much, right? So that's how it was, that's really the way it started for all of us. Now I returned. Sí, déjame traducir lo que habló la Carolina por si alguien no entendió. La Carolina preguntó si estas enfermeras diagnostican y estas enfermeras prescriben, ¿cuál es la diferencia con un médico? Y la Susa le decía que en el fondo hay un rango, hay un nivel en que las cosas generales que pueden ver y cosas que ellas no pueden solucionar definitivamente se refieren a médicos. La pantalla grande. Pero es un límite que en el fondo se va estableciendo en la práctica. Por ejemplo, ella trabajaba en pediatría y ella veía casi todas las cosas regulares, los problemas regulares de los niños, pero cuando había, por ejemplo, un niño que tenía síndrome de Down con algún problema cardíaco, o sea, definitivamente era referido a un médico. Entonces, ellas tienen súper claro, la Carolina le preguntaba si trabajaban con protocolos de atención y la Susa le dice que sí, o sea, tienes un niño con estas características, estos síntomas, estos son los medicamentos, trabajaban con protocolos. Okay, Susi, o sea, Beatriz. Okay. Susan, please. My question is similar to this first one, because I understand studying this practice that besides our job, similar to the physicians, we maintain our specific
tasks as nurses, for example, the health promotion, health education for the patient, to consider the factors who are the determinants for the problem of health in the environment, not only the clinical practice, we assume the clinical practice, but we maintain our tasks as nurses. It's true? Yes, it is true. So we say all the time, people often say to me, what's the difference between a nurse practitioner and a physician's assistant? Right? Because it's, we're both physician extenders in some respects, right? But I'm a nurse. So I bring the nurse in me to the care of the patient in primary care, right? And because I'm a nurse, I look at things differently than the physician. I can still do 90% of the actual diagnosis and treatment. There's a certain level at which I don't feel comfortable taking care of someone who's terribly ill. But by and large, I bring the nurse piece to this encounter, and it's the relationship that I develop with my patients that makes the difference. Pilar, you're muted. Audio, Pilar. Teu áudio está fechado, Pilar. Perdón. Solo voy a traducir lo que tú dijiste, Beatriz, rapidito. La Beatriz le preguntaba, en el fondo lo que ella entendía es que este rol, además de lo que hablaba la Carolina, de que a lo mejor diagnostica y prescribe, es una enfermera la que lo hace, por lo tanto hay todo un abordaje de enfermería que no se va a perder, y que es lo que dice la Susan, o sea, cuando lo estoy atendiendo yo probablemente voy a poder diagnosticar, prescribir, y voy a ver la parte clínica, pero yo traigo a la enfermera al rol. Por lo tanto, yo voy a ver prevención, voy a ver la familia, voy a ver todo lo que una enfermera ve. Eso. Nancy. Nancy, ¿tú querías hablar en el micrófono? No, te estaba diciendo que estaba cerrado. No, gracias, Pilar, gracias. No, está bien. ¿Alguna otra pregunta para Susan? Yes, Carolina. Again, sorry. No. Susan, do you use nursing models for make care plan? Yes and no. When we don't use the nursing model quite the way that we did, the nursing process in terms of documentation, not exactly, but we teach nursing models across the NP programs so that we explain to the student how the work intersects. So I use a model that's developed by a nurse practitioner that I think directs not only my practice, but my research. It's the way I look at care in general. So I personally do, and we teach that to the students, but it's not implemented always in a kind of formal way. It's more informally, and again, I think it has to do with the mindset of the student and how they see it. Okay. Estaba hablando la Carolina sobre el uso de modelos de práctica en el rol de la enfermera práctica ANSA, y la Susan le decía que ella sí. Susie, will you write them down in the chat, the model that you were saying? Sure. And ella dice que en el fondo se hace de una manera un poquito más informal. There is a question for you in the chat, can you see it? Oh, yes, I would like to comment on the difference. Oh, I can talk about that. So in the United States, the clinical nurse specialist is not in primary care. The clinical nurse specialist is primarily in the hospital setting. And they are primarily educators focusing on nurse education, staff education, patient education, in-service, that kind of training. Some of them do some teaching with patients. Some of the clinical nurse specialists, particularly in diabetes management, so we have a lot of clinical nurse specialists who are specialized in diabetes. And so we'll work with patients in a more primary care way, but it's all education and it's not hands-on, physical care, right? So it's more the indirect role versus the direct patient care role is the way we see those two.
Lo voy a decir para todos, le preguntaba a Manuel cuál es la diferencia entre Nurse Practitioner y la Clinical Nurse Specialist, que nosotros lo habíamos hablado muchas veces, que tenía que ver con este rol que es más hospitalario, de atención primaria, y la Susan le hablaba un poco de que era la misma lógica, que si uno encontraba estas enfermeras Clinical Nurse Specialist en atención primaria, comúnmente tenía que ver más con educación que ellas hacían, atendían pacientes diabéticos o cosas así, pero no era un rol de atención directa como el que hace la Nurse Practitioner con visita, con consulta, con diagnóstico, sino que era más de manejo y educación de pacientes. Eso. ¿Alguien más? ¿O seguimos avanzando en la tabla? Susie, somebody asked if you have a private consultation as a nurse. Is it authorized? Yes. Yes. And they pay for it, like a consultation? Yes. So initially, it was only the clinical nurse specialist that got paid for that. They were the first advanced practice specialty that actually could kind of go out on their own. Many psych nurse, clinical nurse specialists would go out and open their own practices. But also had consultation services, and so they were often hired by the hospital or by a service to provide, evaluation of psychiatric patients. Or so yes, they did. Now almost all of us get some kind of reimbursement, but initially it was the CNS that was reimbursed first, and it was for that consultative piece. Okay. Sí, tienen consulta, son pagadas como en consulta, la mayoría de los que lo hacen son en psiquiatría y son contratadas por hospitales o por centros como consulta. What about the pay? Is it same as a physician? I never did that job, so I'm not positive. It was in terms of reimbursement, I think. I lose it for a few seconds. How much did you say? I think it was similar. You would get billed as a consultant, and so the reimbursement from the insurance company was probably similar. I'm not positive about that. Dice que la paga en general, lo que recibían de vuelta de los aseguradores, no está segura, pero cree que es más o menos lo mismo que los médicos. Súper. Después preguntan, all nurses prescribe or those who work in primary care? So only nurse practitioners? Nurse practitioners are the only, currently the only advanced practice group that prescribes. Midwives are able to prescribe a limited number of things. Their practice is a little bit different. Nurse anesthetists are not able to write prescriptions, but they can give medication during surgery. And CNSs, only psych CNSs in some parts of the US can prescribe, and obviously only psychiatric medication. Yeah. Las enfermeras clínicas especialistas en psiquiatría en algunos estados de Estados Unidos pueden prescribir, las enfermeras de anestesia no pueden prescribir pero pueden administrar, las enfermeras de ginecología obstetricia de la nurse practitioner de la mujer sí, pero con un pool acotado de medicamentos, y las enfermeras de práctica avanzada de familia sí pueden prescribir. It's a good question. Yeah, it was. It's a really good question. Yeah. There are another question, Pilar. I used the interaction model. Susan put it. Yep. Yes. Gracias. Pilar. ¿Sí? ¿Sí? Pregúntale, porque yo no manejo muy bien el inglés. It's okay. ¿Cómo lo toma la gente, la población, que una enfermera esté diagnosticando, esté dando las instrucciones? Okay. ¿Cuál es la cultura de que tienen las personas a que son atendidas? Eso. Okay, what about the people that you as a nurse practitioner serve in the community? I mean, how do they perceive you? What about the culture, or to have a nurse seeing you and not a physician? How do you So that's also a great question. I would say early on, and I would say before my time, before I became a nurse practitioner, I think there was more misunderstanding. The patients didn't really know why they weren't seeing a doctor. And even when I graduated, there were still people who would say, oh, I don't want to see the nurse practitioner, I want to see the doctor. We don't really see that anymore. It's very rare. We have nurse practitioners in so many sites
that almost all of our patients are used to seeing a nurse practitioner. And we, in so many practices that, you know, it's, you can see the nurse practitioner today, you can see the doctor next month. And if you want to get seen today, you see the nurse practitioner and you're happy with it. You know what I mean? It's just, it's evolved that we're more flexible and more accessible. Yeah. Ha evolucionado desde antes de que ella partiera. Al principio el paciente decía que prefería ver al médico, eventualmente era uno u otro, eventualmente se fueron acostumbrando porque había muchas más nurse practitioners y ella es mucho más accesible, o sea, ella podía venir a ver y ella siempre iba a poder ser vista por una enfermera práctica avanzada, y dice que hoy en día ya no se ve ningún tipo de reticencia. Ha ido evolucionando y además les facilita mucho a los pacientes que se sienten escuchados, y esta profesional es mucho más accesible a ellos que el médico. Y les soluciona los problemas. And you know, many of our patients, once they see us, like with any of us, once you have a relationship with the patient, they're happy to come back and see you again. You know, and so it just, we've proven ourselves to be good at what we do, and so the patients come back. Sí, los pacientes se han dado cuenta que ellas son buenas en lo que hacen y eventualmente se generan relaciones terapêuticas y el paciente vuelve a verlo. Pilar, posso fazer outra pergunta? Of course. Thank you. Dr. Susan, please, as a nurse practitioner, the security firms contract as employees, nurses practitioners, to get consults as the physicians? I'm not sure I totally understand the question. So, Sí, me neither. ¿Qué quieres ver? Yo tampoco la entendí. Because we in Brazil have a public universal system paid by the government, different from the US, because it is from the security firms, no? It is paid by insurance. Then these big companies contract nurses practitioners as employees to get consults as the physicians? So it is different. I would say yes, because by and large, all of the insurance companies in the United States reimburse nurse practitioners, right? We all have NPI numbers, so we're identified as individual providers, and that's how the insurance company pays us. I will say nurse practitioners make less for doing the same job as a physician. Right? So if the physician makes $100 for this thing, I maybe make 80. Okay, pero o sea, sí hay un reconocimiento y tienen un rol como profesional privado que entrega atención y en las aseguradoras están inscritos, por lo tanto se les paga y se reembolsa con boleta. Lo que sí, probablemente las aseguradoras les pagan a ellas un 80% menos de lo que le pagarían a un médico. And that's complicated because part of the reason that nurse practitioners are as successful as we are is that we are less we're less costly, right? And we deliver the same level of care. But on the other hand, there's that argument, well, if we're doing the same thing, why don't we make the same money? Yeah, but so I mean, that's a big problem. Yeah, and that's all over. I mean, Yeah. So, una de las discusiones es que en el fondo se han vuelto muy populares porque son más baratas y hacen el mismo labor y con el mismo cuidado y la calidad que lo haría un médico, pero son más baratas. Y ahí entra la discusión de por qué somos más baratas si hacemos lo mismo. Y yo le decía, bueno, en todas partes lo mismo, en cualquier área. Another thing, Pilar, about the post-graduation courses. To propose a new course at the US, how the schools can do it? Because in Brazil, we have a governmental agency, and we need to propose to this to open a new course. You can tell us the history for this in US, please? Sure, yes, absolutely. We have a somewhat similar system. So the university, so I apply to the university to develop a new program. The university says yes. I then have to go to the Board of Registration in the state of Massachusetts to get them to approve it. I have to go to the accrediting body, the national accrediting body, to get them to approve it. I may have regional
jurisdiction groups that also would have to approve it. It depends. Each state is a little bit different in the, the 50 states, but there's both a state level and a national level that you have to go through to get your program approved. Es bastante parecido a Brasil, o sea, ellas pueden proponer a la universidad, pero tienen que tener acreditación o aprobación en cada estado y después nacional. Es bastante parecido. Oye, tenemos a la Julieta que tiene la mano levantada. Julieta. Yo también, Pilar. Ya. Gracias. Sí, la verdad es que Susan entiendo que describió la diferencia, pero a grandes rasgos, a lo mejor si pudiese explicar un poquito más la diferencia entre la enfermera de práctica avanzada y cuando obtiene el doctorado o el PhD. ¿Pudiera indicar un poquito más de qué se trata? Yeah, she wants you to go a little bit deeper in terms of the difference when you are a nurse practitioner and a DNP. Okay, so a DNP is not a research degree. I have a PhD, so I am a researcher as well as but I have a master's degree in nursing that made me a nurse practitioner. The rules have kind of changed since I became a nurse practitioner. So we see the difference really in the States is the PhD is the research degree, that once you have a PhD, you should go on into an academic position and be doing research. You may also teach, but research is your primary goal. As a DNP prepared nurse practitioner, you can practice, you can, and you will practice better, in our opinion, than the master's prepared nurse practitioner. But you can also go to the academic side and teach clinically, but not necessarily do research, right? So you'd be doing practice change projects. So it's traditional research or practice change quality improvement project for the DNP. Okay, la diferencia en general es que cuando tú obtienes un doctorado como PhD, lo que se espera es que tú hagas investigación. Y en general son personas que trabajan en la universidad, son académicos, y ese es el camino. Cuando tú haces el lado clínico, tú optas por un magíster de práctica avanzada, por ejemplo, que es clínico, que es para trabajar en la clínica, y si tú sigues en un doctorado, se espera que ese doctorado, tu desarrollo no sea en proyectos de investigación, sino que sea más en la línea de proyectos de mejoramiento continuo de la clínica. Tú sigues en la clínica, tú podrías hacer clases, pero siempre sería con el foco clínico, no con el foco de investigación, y tus proyectos siempre serían en la línea de mejorar la práctica. ¿Se entiende, Julieta? Sí, muchas gracias. Ahora sí me quedó más claro. Ya, Iraís, que me tenía levantada la mano, y después sigue la Nancy. In chat, Pilar. ¿Cómo? In chat, we have questions in the chat too. Sí. Ah, ya, pero de que la tenía la mano levantada, Iraís, quiero y después bajo. Sí. Sí, mi pregunta es, si me hace el favor de traducirla, sí, por supuesto. Es si en realidad se ha visto cambio en el cuidado, bueno, si ha impactado en realidad en las personas, en mejorar la condición de salud de las personas a donde se ha trabajado en realidad en la enfermería de práctica avanzada. Porque si ya ha habido cambios en la aceptación, ahora es saber si en realidad ha habido cambios, modificaciones en ese sentido. Okay, excelente. Susie, I want to know that, we know that it has been accepted by the public, you know, now we want to know what about the change in the clinical indicators when you have nurse practitioner? Oh, okay. So we have a lot of data that looks at this already, and we're doing more of this research. We know that the patients are equally satisfied, that the patient outcomes in terms of diabetes management, in terms of hypertension management, in terms of other chronic illnesses is the same or better than what we see from the physician. The patients are as satisfied, if not more satisfied, with the care of the nurse practitioner in terms of the holistic, comprehensive approach to their problems. We have very good data that supports that nurse practitioners are making a significant and positive outcome. Hay muchos antecedentes duros, datos duros del impacto que han tenido la implementación de estas nurse practitioners. La Susan decía que en general lo que si tú mirabas en satisfacción de paciente,
estaban tan satisfechos o más satisfechos con la labor de ellas que cuando lo comparabas con el médico, en términos de manejo de los diabéticos y manejo de los pacientes crónicos, tenían igual o mejores resultados que los médicos. Hay datos duros de muchas cosas en términos de mejora de pacientes. Pero podemos conseguirlo, hay mucho artículo que habla de eso. Y Nancy. Bueno, mi pregunta ya la hicieron. What about research and this nurse, Susan? But you talk about this team now. I mean, the research that we've done so far, so there's been a fair amount done. What we're doing now really is trying to show the difference between the NP, the master's prepared, and the doctorally prepared. We actually think the doctorally prepared nurse practitioner will be a better nurse practitioner. And so we're looking at some of that data as well. But we don't have that many doctorally prepared people yet to compare. Sorry, in terms of what Nancy was saying, I mean, you were saying that the PhD was doing research. Yes. About research, how do you use research in the DNP program or in the NP program? Okay, so great question. That's multi-complicated. So I think that one of the problems with the DNP is that we're not going to have nurse practitioners who are doing traditional research. And I think that's potentially a problem, right? As a nurse practitioner, my research is in health behavior, right? I look at how people change their behaviors based on my interventions, right? I believe as a nurse practitioner, I do things differently, and therefore the patients will have a better outcome, are more likely to change their behavior because of the way I approach this care, right? And that's the work I do in my research. If we don't have PhD prepared nurse practitioners, we may not have that kind of research anymore, because the DNP program is all about application of research, right? Somebody else does it, and as a DNP prepared nurse practitioner, I'm going to implement that, right? So I'm afraid, and it's my personal fear, I'm afraid that we're going to stop having nurse practitioners doing real research. Okay, habíamos conversado de eso y en el fondo tiene que ver con tener dos caminos alternativos. La Susan dice que ella como nurse practitioner hace investigación en cambio de comportamiento, de salud. Pero se supone que como doctor en nursing practice no es necesario, ellos implementan, o sea, lo que se hace es implementar los resultados de la investigación, o sea, proyectos de transferencia, proyectos de implementación, etc. Pero lo que le preocupa es que en el fondo se pierda un poco la investigación que ha estado haciendo hasta ahora los que están a nivel de máster, pensando que el doctorado está enfocado en hacer más que en investigar. Pero eso es su percepción. Y tiene que ver un poco con la investigación que ella hace. Susie, what about evidence-based practice? So that's, you know, we teach that to everyone. And that is a big component of the DNP. It's also a big component of our master's program, but to a lesser degree because we have less time to teach, right? But it really, in the DNP program, is all about evidence-based practice. Where does evidence come from? How do you use evidence? How do you take that evidence and translate it into practice? And that's really what we see the DNP nurse practitioner doing, translating that information to the patient. Se está preguntando por la práctica basada en evidencia y ese es uno de los focos enormes que tienen estos programas. Entre el nurse practitioner, porque en el fondo, si no investigan, lo que hacen es traer los resultados de la investigación y aplicar, transferirlos a la práctica. O sea, hay mucho más de implementación de la mejor evidencia en la práctica. Así, hay otra pregunta que dice, earning less than a doctor is fair? No, not really. No, it's not. Not really, but it's the way it is. And what about the relationship between the registered nurse and the advanced practice nurse? In experience? So that has evolved over time as well, and many of the nurses have a really very good relationship with the nurse practitioners. As we see more and more nurse practitioners in the acute care settings, they're often the first people that the nurse calls if there's a problem with the patient. The nurse practitioner may be on call for the service that they work for, and so you may be calling with a problem for your patient and you get the nurse practitioner. It's become very normal.
very normal to consult with the nurse practitioner. Sí, lo que preguntaban es la relación entre esta enfermera general licenciada y la nurse practitioner, y la Susan dice que en general es una muy buena relación y que se ha visto que muchas de estas enfermeras generalistas, cuando tienen problemas, llaman, cuando están de llamada, las nurse practitioners las llaman a ellas primero. Hay una relación muy buena y se ha ido formando en el tiempo. Yo creo que es lo mismo que uno ve con los grados de enfermería en los hospitales, donde sea. Súper, oye, ha sido súper interesante. Susie, it's been great. I mean, Anita, I'm happy to be here. Thank you so much. I've had a wonderful time, and I'm happy to come back if you have other questions or would like me to talk some more. thank you, sweetie. All right. Thank you, Susan. Have a nice weekend. Thank you a lot, Susan. You're Have a welcome. Nice week. to meet you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Gracias. Ok, estamos un poco atrasados, pero vamos a seguir rapidito con nuestra agenda, porque no queremos perdernos de esto, y vamos a presentar, nosotros se hizo una capacitación en Paraguay, que Mirna puede contarnos un poco cuál fue el requerimiento, y tenemos un par de colegas que nos van a contar un poco cómo se desarrolló esto. Por favor, Mirna. Sí, buenas tardes. Un gusto estar aquí reunidas y más escuchar todos los avances que contó Susan, y bueno, nos da tanta esperanza, aunque estamos un poco lejos todavía, ¿verdad? Pero se ve una luz y bueno, hacia allí tenemos que ir. Aquí en Paraguay ha surgido la oportunidad de vender un poco a las autoridades del Ministerio de Salud el rol de la enfermera gestora de caso para el área de oncología de un hospital específicamente. Entonces, dentro de ese marco hemos conversado con Pilar, con Beatriz, con Manuel también, que estuvo acompañando en algunos encuentros, y se trabajó en un proyecto, en un plan piloto, y se desarrolló una capacitación que ya prácticamente finalizó con el diagnóstico, y en este momento tenemos que pasar a la etapa de aplicación. Tuvimos cambio de autoridades, pero si bien el proyecto no se va a ver quebrantado ni nada, solamente que vamos a hacer un encuentro con las autoridades para presentar ya el resultado final, y a partir de allí poder dar ese paso de la aplicación. Están, creo que Margarita le vi que estaba, Lourdes, y la licenciada Susana, y también Nancy, que me acompañan de Paraguay. Bueno, les dejo a ellas para que cuenten, que son las que han vivido el desarrollo de toda esta capacitación, este diagnóstico que hicieron, que abarcó los meses de diciembre, enero, febrero. Quiero agradecer especialmente a Pilar, a Beatriz, también a Manuel, a todo el equipo docente que estuvo integrado por varias profesionales también de Chile, de Estados Unidos, así que muchas gracias nuevamente. Ya estarán recibiendo la nota de agradecimiento desde la organización. Le dejo entonces el uso de la palabra a las colegas que están. Sí, por favor, que abran sus cámaras y nos cuenten un poco al resto de las colegas un poco cómo fue la experiencia. En cortito. Sí, buenas tardes. Soy Susana Díaz, la enfermera jefe del INCAN, donde estamos llevando a cabo el proyecto. Y de hecho, la capacitación fue muy fructífera. También le quiero agradecer a Pilar, Beatriz, que en todo momento estuvo acompañándonos en todo este proceso, y a través suyo a todos los demás colegas que nos brindaron la capacitación. De hecho, fue muy fructífero porque esta capacitación nos proporcionó información para que nosotros podamos realizar realmente el diagnóstico, identificar las brechas, las dificultades que debemos mejorar. A raíz de esto ya hemos hecho nuestro proyecto, que ya fue aceptado, y así como dijo la licenciada, ya tenemos que presentar a las autoridades y podamos llevar a cabo. De hecho, identificamos las personas, clasificamos las personas, los compañeros que van a trabajar en este proyecto, y encontramos también algunas barreras, como todas las cosas, ¿verdad? Pero
tengo mucha esperanza con todos los conocimientos que ustedes nos proporcionaron, que podamos convencer a las autoridades para la aplicación del mismo. De hecho, en un principio, a través de la Asociación Paraguaya de Enfermería, ya el ministerio aceptó este proyecto, por eso empezamos a trabajarlo. Y ahora estamos en la tercera etapa, digamos, ya en el tema de presentación e implementación. Lo único que me queda es agradecerle una vez más por esta oportunidad y creo que con esta aplicación nuestros pacientes van a salir beneficiados porque le vamos a poder brindar una atención personalizada al paciente, su familia, y además podemos trabajar con el equipo multidisciplinario sin ningún inconveniente. No sé si las otras colegas quieren agregar algo más referente a nuestro proyecto. Susana, ¿tiene identificado quién va a ser el gestor de caso entonces en tu hospital? Sí, vamos a empezar con todos las colegas que estábamos haciendo el curso. Todos queremos que participe el proyecto en esta primera etapa y después seguramente vamos a agrandar más, vamos a tener más grupos. Fantástico. Pilar, eso es importante destacar, que cuando presentamos el proyecto solicitamos que las 5 personas, fue así creo licenciada Susana, que sean designadas puedan capacitarse y las mismas llevar a la práctica todo lo aprendido y bueno, medir después los resultados. Yo creo que vamos a tener excelentes resultados, va a haber un antes y un después de las enfermeras gestoras de casos. Absolutamente. Así mismo. Ya las personas que participaron del curso, de la capacitación, van a hacer lo que van a llevar a cabo. Por ende, yo creo que mucho más productiva va a ser el resultado. Súper, fantástico. Y por último, para aclarar que la licenciada Susana es la jefa misma, ganadora de concurso del Hospital del Cáncer, y ella es la que va a estar y fue parte de todo el proceso, así que yo estoy más que segura que va a ser un éxito. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Nos acompaña también Pilar, la licenciada Margarita Rivero, que es representante de la Dirección Nacional de Enfermería, y la profesora Nancy Villagra, que es también asesora de la APE de la Universidad Católica. Si quieren saludar, abrir sus micrófonos, bienvenidos. Hola Pilar, buenas tardes y buenas tardes a todos. Bueno, a mí me gustaría más que nada que la que nos contara su experiencia fuera Margarita Rivero de la Dirección de Enfermería, porque ella participó del curso en representación de la dirección. O sea, yo estaba un poquito desde la galera, como decimos nosotros, acompañando con la licenciada Mirna desde la asociación, pero sería mucho más nutritivo, creo yo, que ella nos contara todas esas etapas que al principio parecían como tan grandes, cuando recién presentaron ustedes el proyecto, se asustaron un poquito, pero tengo entendido que lo llevaron con mucha satisfacción. Entonces, no sé dónde estás, Margarita. Margarita Riveros. Hola. Ahí estás. Buenas tardes a todas. Encantada de compartir el espacio con ustedes. Como ya explicó la licenciada Susana, este es un proyecto colaborativo de la Asociación Paraguaya de Enfermería, con la red latinoamericana, con los colegas que estuvieron capacitándonos, ¿verdad? Y yo estoy representando la Dirección de Enfermería. Yo soy supervisora de hospitales especializados a nivel país. Y como el INCAN es el único centro de referencia nacional que es público en el país, que se encarga del tratamiento integral, del seguimiento al paciente con cáncer, entonces se eligió ese lugar para implementar el proyecto, ¿verdad? Como dijeron, costó un poquito al principio, se empezó a trabajar quiénes son las personas indicadas que van a realizar, a implementar. Entonces, con la licenciada Susana, que ella es la jefa del Departamento de Enfermería del INCAM, se empezó a seleccionar los profesionales así con
con un perfil de que sean ya expertas en el área, que tengan una antigüedad, que sean licenciadas en enfermería y que estén haciendo asistencia, que son los que conocen mejor el proceso y la ruta que deben seguir estos pacientes, ¿verdad? Entonces, fue todo un proceso, al principio costó, pero luego con el transcurso se fue aclarando más el panorama, nos quedó más claro cuál va a ser el rol porque ese era en un comienzo, qué es lo que es el rol, porque hay gente que decía, bueno, pero ese puede ser el trabajo del trabajo social, ¿verdad? Del servicio social, ¿verdad? Y así después uno se fue, con el transcurso de las clases se quedó claro eso, se empezó a trabajar en el diagnóstico, a ver un poco las brechas institucionales, y luego empezamos con la elaboración del proyecto, ¿verdad? Que ella envía. El trabajo fue en forma sincrónica y asincrónica con los profesores, ¿verdad? Y la metodología fue excelente, ¿verdad? Un tiempo en la parte asincrónica nos dieron tiempo de leer, investigar, entonces fue una experiencia muy buena. Yo no hago la parte de asistencial en el área de oncología, pero sí hago terapia de niños en otra institución, entonces hago también la parte asistencial. Y fue muy buena la experiencia y ahora estamos en espera de presentar el proyecto y empezar a trabajar. Fantástico, fantástico, Margarita. Muchas gracias por compartir la experiencia. ¿Sabes que yo le voy a pedir al tiro Bea? Solo un minuto. Solo quiero pedirle a la Debbie que abra su cámara. Debbie, ¿puedes abrir tu cámara, please? Mi cámara está abierta. No te veo, Debbie. Ve aquí. ¿Ustedes la ven? Sí, agora sim. Estoy al ladito tuyo. Ay, sí, ahí te vi. Sí. Yo quiero dar públicamente las gracias a la Debbie. O sea, yo creo que no hubiera sido posible sin el apoyo de Debbie, porque ella nos ayudó directamente, nos facilitó una cantidad enorme de material, nos hizo clases, nos contactó con Tamara, que es una enfermera navegadora experta en Estados Unidos. Así que yo quiero agradecer públicamente porque yo creo que el artífice y el corazón de este proyecto para nosotros fue la Debbie. Nosotros fuimos meros apoyadores de este proyecto. Así que mil gracias, Debbie. Lo que está haciendo Paraguay y lo que pasa en el futuro va a ser en gran parte gracias a ti. Todo en colaboración, y todo lo que yo pueda hacer para mejorar las cosas en el mundo entero, y estoy aquí para eso. Y se agradece, Debbie. Y vas a ver, porque después te vamos a mandar a Paraguay a que vayas a ver la diferencia. Con mucho gusto. Estoy muy emocionada de ver cómo todo lo que han logrado. Estoy súper emocionada. Quedaron increíbles. Sí. Pilar, eu quero explicar um pouquinho para os colegas brasileiros que estão presentes, que talvez não estejam entendendo muito bem do que é que nós estamos falando, né? A nossa rede, né, de enfermagem prática avançada da América Latina e do Caribe já tem 2 casos de sucesso na tentativa de implementação da EPA. No Chile, com Pilar e com a Universidade de San Sebastián, com a formação, com 2 cursos no momento, né, funcionando para a formação do enfermeiro de prática avançada, e agora no Paraguai, com o pedido da Mirna, né, porque não sei se todos sabem, né, mas uma das funções de prática avançada que a OPAS propõe aqui para a região é o enfermeiro gestor de casos. Então, a partir desse primeiro curso de formação, na parceria com a rede, por solicitação da Associação Paraguaia de Enfermeiros e da reunião dos enfermeiros dos hospitais para aprender a fazer a gestão de caso na área da oncologia, e com a implementação do projeto, o segundo país aqui da nossa região que de fato vai avançar de discutir a implementação da EPA para a prática será o Paraguai. Então eu quero dar parabéns às colegas, né, e dizer que esse trabalho da rede é um dos trabalhos da rede, né. Nós, além de
nos apoiarmos, de fazermos o que estamos fazendo aqui hoje, que é tirar as dúvidas, que é discutir sobre, que é avançar realmente na compreensão da função, também apoiamos aqueles países que já querem avançar para a implementação por meio da nossa rede, justamente, de contatos, né? Como disse Pilar, graças à DEB, nós conseguimos montar um corpo docente para fazer essa capacitação, né, em 3 etapas, e que as colegas agora, então, já avançam para a etapa da implementação, e nos colocamos, né, à disposição de todos os países da região para avançar cada vez mais nisso por meio do nosso Comitê de Educação, que é presidido, né, pela professora Miriam Costabel, que hoje não pôde estar presente conosco aqui na reunião, né, Pilar comunicou no começo, mas que é um primeiro caminhar, né, o primeiro resultado da rede em termos já práticos para a implementação de uma das funções de prática avançada aqui na região. Então eu estou muito feliz por ter feito parte disso, né, e agradecer a Deb, como o Pilar falou, que é nosso pilar de sustentação para isso acontecer, e a Mirna por ter demandado isso da gente, né, Pilar? Sem essa demanda, talvez a gente nem soubesse que poderia dar conta dessa tarefa, desse tempo, tão curto tempo de existência que tem a rede, né? Então era isso. Gracias, Bea. Estamos felices por Paraguay, vamos a seguir acompañando el proyecto, queremos ver resultados en el camino, tenemos tiempo, estamos escribiendo el proceso, queremos socializarlo, queremos que vamos aprendiendo todos y mejorando, así que vamos a ir avanzando todas juntas. Y para no tomar mucho más, porque yo me había dado máximo 1 hora y media, quiero que conversemos un poquitito de cómo vamos avanzando con el proyecto de investigación que tenemos multicéntrico en diferentes países. Le voy a pedir que en 2-3 minutos nos vayan contando los diferentes países que están avanzados, y además quiero que hablemos de Fabiola, de Colombia, ¿por qué se me fue el apellido? Castellanos, Pilar. Porque la Fabiola es la que va a quedar a cargo si algún otro país se quiere ir sumando y ir como detrás del proyecto. La Fabiola es la que va a estar a cargo de apoyar, de mentorear, de hacer coaching del proyecto. Así que cuéntanos, Fabiola, cómo vas tú en Colombia, y vamos siguiendo con México y con los otros países. Pilar, muchas gracias. Muy buenas tardes para todas. Como siempre, un gusto verlos. Pilar, Beatriz, Manuel, Mirna, todos, pues quisiera saludar uno por uno, pero solo decirles que de verdad me da mucho gusto verlos, escucharlos, saber que esta reunión siempre está en nuestro país, decimos taquillera, de mucho rating, y eso para nosotros de verdad que es gratificante. Igual pues los invitados siempre yo creo que nos animan y nos muestran caminos para avanzar en EPA. Desde nuestra última reunión, quisiera compartirles los avances que llevamos para nuestro proyecto en Colombia. Nosotros ya avanzamos hacia la presentación al Comité de Ética e Investigación. Tenemos pendiente ya la carta aval que nos autoriza, pero tuvo muy buenos comentarios, desde luego la relevancia del proyecto, entonces pensamos que claro, el concepto es positivo y no tuvimos observaciones a esta presentación. Mientras nos llega la carta que hemos hecho, este es un proyecto que estamos desarrollando 3 profesoras de la Javeriana, se ha unido Oscar Vergara de la Universidad Corpas, pero pensamos que allí hay que invitar a las otras unidades académicas, además para que conozcan del proyecto también, que sepan que estamos en esta red, que se vayan uniendo, a que nos apoyen, porque claramente allí hay una muestra de participantes donde debemos tener participantes del área clínica, pero también los que están en atención primaria en salud. Desde los del área clínica ya hemos mandado comunicación a las directoras de enfermería para que nos permitan aplicar
el instrumento en sus instituciones. Creemos que es mucho más expedito a través de ellas porque pues tenemos una ley de habeas data, de protección de datos, entonces no es muy fácil pues tomar los datos si no estamos autorizados para ponerlo a circular, pero también para garantizar que tengamos esos 300 y 300 que queremos conformar. Con relación a los de atención primaria en salud, queremos apoyarnos también en las unidades académicas para tener también una muestra de país, no solo la de Bogotá, porque con Bogotá lo podríamos hacer, pero pues claramente es un contexto distinto, el de Ciudad Capital, quienes estamos acá en enfermería. Tenemos una reunión, la asamblea de ACOFAEN, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, a la que asisten las 48 facultades que están asociadas, y allí un buen espacio para volver a hablar de la red, contar del proyecto y sumar participación para aportar a la recolección de la muestra. Desde la facultad tenemos ya establecidas las invitaciones para esos expertos que nos acompañen en la adaptación cultural para Colombia. Nosotros hemos hecho una revisión inicial que consideramos que muy seguramente va a tener muy pocos ajustes en el tema del lenguaje, pero pues atendiendo el rigor que se ha planteado metodológicamente en el proyecto, así lo vamos a hacer. Entonces, yo creo que regresando a este periodo de Semana Santa, porque pues salimos a descanso en la tarde de hoy, gracias a Dios, salimos a algo de descanso, entonces vamos a tener, yo creo que avances importantes en el mes de abril. También nos hemos apoyado con la unidad de epidemiología clínica del Hospital San Ignacio, donde hay unos estadísticos que están también allí prestos. Sabemos que eso se corre con ese PSS, pero pues queremos también tener ese apoyo para llevar este proyecto con todo el rigor que amerita. Estamos muy motivados, creo que va a ser mucha la visibilidad que vamos a lograr allí. Y aquí dispuestos, también agradeciendo la designación para orientar y acompañar a los otros países que van a estar con nosotros en este proyecto multicéntrico. Gracias, Pilar. Gracias, Beatriz. Gracias, Fabiola. Estoy mirando el chat y nosotros todavía no tenemos un equipo en Perú, pero están escribiendo que están interesados, entonces les voy a pedir a las personas de Perú que armen un equipo, que lo lidere alguna universidad o un par de universidades y que se comuniquen con Fabiola. Me pueden pedir a mí el mail y Fabiola les va a dar las orientaciones de cómo empezar a armarlo rápidamente. El proyecto está hecho. Es básicamente, la Fabiola les va a decir cómo van a tener que adaptarlo a la cultura peruana y empezar la implementación. Es relativamente fácil, está bastante avanzado. Así que las personas del Perú, organícense, ahí hay 2 personas interesadas, empiecen a armar un grupo, necesitamos alguna universidad de base por los temas éticos y todo, y podemos partir con la rama del Perú. Fantástico. Gracias. Nancy ergueu la mano, Pilar. Sí. Sí. Bueno, gracias. Brevemente les cuento lo que hemos hecho en Paraguay. Como bien dijo Pilar, habemos 3 personas que estamos como a la cabeza, como decimos, en representación del país. Una de ellas, la licenciada Idalia Rodríguez, que viene en representación de la Dirección Nacional de Enfermería, que depende del Ministerio de Salud. La segunda es Mirna Gallardo, que es la parte gremial, que es la presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería. Y en tercer lugar, yo, en representación de la Universidad Católica de Asunción. Digamos que la parte donde nos quedamos un poco parados es en el tema de la aceptación del código de los aspectos éticos, porque el órgano que nos sirve validar acá en nuestro país depende del Ministerio de Educación y es como un poquito larga la escalera para llegar arriba. Sin embargo, como tenemos a Idalia de la dirección, logró introducir las documentaciones, pero está como todo funcionando bien lento acá en Paraguay. El segundo trabajo que hicimos en forma paralela fue contextualizar un poco el lenguaje del instrumento, para lo cual le habíamos pedido un poco de apoyo en un momento a Pilar. Y bueno, eso lo hicimos, entonces lo tenemos como bien armado en formato papel para trabajarlo en una prueba piloto. Lo hemos compartido con algunas colegas, pero como le digo, no podemos avanzar a la próxima etapa hasta no tener la validación. Pero hemos trabajado harto, estamos bien entusiasmadas y bueno, es una súper oportunidad para Paraguay trabajar en un proyecto tan grande como este. Gracias, Pilar. No, gracias, Beatriz.
¿Quién sigue? ¿Tenemos a México también? Sí, doctora. Adelante, Iraís. Les voy a contar, teníamos hecha una presentación, pero por cuestiones de tiempo, no quisiera quitarles mucho tiempo. Entonces, los avances que hemos tenido aquí en México fue primero la invitación por la maestra Eloína para conformar el grupo de enfermería de práctica avanzada en México. Entonces, con la doctora Bañuelos empezaron a comunicarse con nosotras. Yo fui su alumno, fue en la tesis de maestría. Por ahí empezamos a la... Apaguemos las cámaras, ¿sí se escucha? Iraí está con mala señal, a lo mejor si apagamos las cámaras todos ayudamos. Entonces, nos reunimos, nos hizo la invitación a diferentes instituciones. Estamos participando 8 estados de 32. Entonces, ya estuvimos revisando el proyecto. La doctora Bañuelos hizo ciertas adecuaciones de acuerdo al Comité de Ética del Estado de Durango, porque se decidió que ahí se iba a mandar el proyecto para poder pasar el filtro de ética. Se hicieron algunas adecuaciones en cuanto al formato, porque los solicita cambios, y en el cálculo de muestra. Como les decía, estamos participando 8 universidades y tenemos la suerte de que estén participando por regiones, es decir, tomamos en cuenta la región norte, la región centro y el sur del país, para que la muestra fuera representativa de todo el país, por lo que se hizo el cálculo por estados. Y más o menos estamos hablando de 300 participantes por cada estado, el total de enfermeras que están adscritas en el sistema. Tenemos un sistema que es CIARE, que maneja todas las variables que hablan acerca de los profesionales de enfermería. Entonces ya se hicieron las adecuaciones, una vez aprobado esto, vamos ya a aplicar la prueba piloto y posteriormente la prueba final. Estamos hablando que ya no será para México una muestra de 600, sino más o menos como de 2,400 profesionales. Estamos buscando la apertura tanto en universidades como instituciones de salud en los 3 niveles, en el primer nivel de atención, que es para México el primer nivel de atención, y también algunos colegios que pudieran apoyarnos precisamente para la parte de la recolección de datos. Entonces, ahorita ya se cambió el formato, se va a enviar ya al Comité de Ética y esperamos que para abril, a mediados de abril, tengamos respuesta y ya podamos avanzar con el proyecto. Fantástico, fantástico. Excelente. Excelente, o sea, mientras más, mejor. Así que por favor no se limiten por lo que dice el proyecto en términos de 600, que es lo que la literatura en el fondo nos refería, más que un cálculo de muestra. Pero si pueden 2,000, o sea, por favor. Representación, algo más, fantástico. Si me permiten tantito, aquí el cálculo de muestra fue necesario hacerlo porque es uno de los indicadores que solicita el Comité de Ética, que sí teníamos que tener un cálculo de muestra. Entonces, como nuestro país está representado por diferentes regiones, consideramos que deberíamos de ampliarla para que realmente nosotros podamos identificar cada una de las regiones, el perfil de cada una de las regiones. Entonces, pues bueno, hemos trabajado bastante. Pilar nos hizo favor de acompañarnos en una de las reuniones para atender todas las inquietudes que teníamos. Nos sirvió muchísimo para
aclarar todas esas dudas. Y pues bueno, ahí seguimos avanzando, estamos nada más esperando de que el Comité de Ética pues nos entregue la aceptación para continuar con la muestra y luego ya con la recolección del resto de los datos. Excelente, excelente. Estamos en eso. Brasil. Brasil, muy bien. Brasil, estamos con la aprobación del Comité de Ética en análise, aguardando el resultado de la aprovación, pero nos próximos dias, para conseguir começar. No Brasil, diferente dos outros países, nós precisamos não somente fazer uma adaptação do instrumento, porque ele estava ou em inglês ou em espanhol. Então, nós precisamos fazer a validação do instrumento de fato, a validação psicométrica. E eu, então, já quero agradecer publicamente a professora Dulce pela celeridade na publicação dos nossos resultados, porque já fizemos esta etapa, finalizamos a validação, produzimos o artigo, encaminhamos para avaliação e agora a professora Dulce já deu, né, o parecer final dela em relação a essa produção para que a gente possa então utilizar na pesquisa o instrumento já traduzido e validado. Então está tudo pronto para começar de fato o trabalho. E aí a nossa Associação Brasileira de Enfermagem, né, na representação da professora Sônia, que está aqui hoje, né, já convidou para uma reunião para conversar sobre a pesquisa, para ter o apoio, então, da Associação Brasileira para a coleta de dados, porque, como ela disse, há sessões em todos os estados do Brasil, todos vocês sabem o tamanho do Brasil, né, então, para a gente conseguir uma capilaridade maior no país, é muito necessário que a gente tenha esse apoio da ABEM. Então, tanto a professora Kátia, que está aqui hoje, quanto a professora Sônia abriram as portas, né, para serem nossos parceiros nesta pesquisa, assim como a Comissão de Práticas Avançadas do Conselho, na figura da professora Elizabeth Paz, que também está aqui presente na reunião hoje, então, como parceiros para esse trabalho. Então, por meio da Associação Brasileira de Enfermagem, nós temos representação de todos os estados brasileiros, de inúmeras universidades, e então essa parceria já está bem estabelecida. Então, a partir agora do mês de abril, eu considero que nós já vamos conseguir iniciar a coleta de dados realmente, a partir dessas reuniões e de obtermos, né, o parecer do Comitê de Ética. E eu também vou aproveitar para reportar os resultados de Cuba, já que Yuzime e Maricela não conseguiram acesso à sala e me passaram os dados aqui no WhatsApp, então, para falar sobre Cuba, porque lá eles têm dificuldade de liberação do acesso para essa plataforma Zoom e quase nunca conseguem quando a gente usa essa plataforma. Então, em Cuba, a adaptação cultural do instrumento já está pronta também, então já passaram essa etapa, aprovação ética também, e aí estão preparados para começar a coleta de dados, mais ou menos como estamos aqui no Brasil. A única diferença é que em Cuba a coleta de dados será realmente manual, não será online como nós estamos propondo, por causa justamente da dificuldade de internet que eles têm lá, né, de envio de documentos para preencher online e que dos trabalhadores, né, terem o acesso nos serviços ou mesmo em suas casas, poderem preencher o instrumento e devolverem online. Então a previsão em Cuba é que a coleta será manual realmente, com a Escola de Saúde Pública de Havana, os doutorandos, mestrandos e os outros estudantes associados em outras universidades fazendo esse trabalho presencial realmente. Então é isso. Então Brasil e Cuba já tem relatório. Fantástico, increíble. Entonces tenemos Paraguay, Colombia, Brasil, Cuba, falta México. Chile, falta Sí, Chile relatar. Yo tengo una co-investigadora clínica. Carolina, ¿en qué estamos? ¿Dónde está la Caro? ¿Está recién aquí? Aquí. Ya, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros estamos
estamos en proceso de la revisión del instrumento, validarlo con colegas, tanto del área académica como de la práctica misma, para adecuar lo que es el lenguaje. Y ya después, y en espera también de la aceptación del comité de ética, que ahí Pilar está haciendo todas las gestiones en relación a eso. ¿Viste? Estamos todos igual. ¿Estamos bien? Nos falta que se nos sumen los otros países. Vamos a hablar con la Mónica, vamos a hablar con Aarón, vamos a ver con la Miriam, porque ya la próxima reunión deberíamos tener los otros países ya subidos al carro. Así que se nos ha pasado mucho más la hora de lo que en general estas reuniones nos duran más de 1 hora, 1 hora 10. Me disculpo con nuestros invitados porque nos demoramos más, pero con la Susan estuvo súper interesante, es una tremenda invitada, así que estamos felices, ha sido una reunión entretenida, ha sido fantástico volver a encontrarnos, ha sido increíble, gente nueva que hemos conocido hoy día, que se ha sumado a nuestro network, a nuestra red. Estoy media trabada todavía con lo de la Susa. Así que muchísimas gracias. Estamos conversando. No sé si alguien quiere decir alguna palabra de cierre antes de que terminemos la reunión. Y si no, ¿alguien? Vamos a sacar una foto, profesora. Sí, por favor. La página, Pilar, no olvides. Por favor, abran sus cámaras todos. Gracias. Gracias por recordarnos, Manuel. Nosso millennial. Sí. María Silvia, abre tu cámara. Cristina. ¿Dónde está? Isabel, ¿quieres hablar? Y yo, ya, de verdad que mis felicitaciones, Pilar, Beatriz, nuevamente. Tuve el honor de estar con ustedes en otra oportunidad. Yo entendí que ella estaba incluida para hacer este estudio, pero parece que ha habido un poquito de incomunicación. Yo escribí al correo de Beatriz, de Pilar, pero sé que han estado ocupadas, pero tengo todo ese interés para poder sumarme porque me interesa mucho la investigación y si algo tengo que hacer, encantada. Muchísimas gracias, un abrazo desde Perú. Isabel, ¿de dónde eres tú? Perú, de Ica. Lidera el proyecto en Perú, busca un equipo. Dime todos los requisitos y yo lo hago. Yo soy docente en la universidad y tengo contactos para poder hacerlo, sí, no hay problema. Perfecto. ¿Con quién me pongo en contacto? Me dijeron que tenía que ponerme en contacto con Fabiola. Perfecto. Yo ahora, si me envían ahorita su correo electrónico. Deja tu correo en el chat, por favor, para que escriba. ¿Estamos? ¿Está listo? Betty Paz, abre tu cámara, para que, la última que nos queda. ¿Estás con cámara? Sí, para la foto, Betty. Fantástico. Ahora sí. Vamos todos. ¿Estamos listos, Manuel? Sí. Manuel, Listo. ¿la foto? ¿Listo? Listo. Fantástico. Ha sido un placer. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Manténganse saludables. Nos vemos pronto. Pilar, o vídeo da reunião estará na página da Rê, no Facebook da Rê, please, para quem perdeu a reunião, pode assistir depois. Está todo grabado. Felicidades. Está todo grabado. Cuídense. Chao, chao. Chao. Gracias.